que el universo es determinista y que somos una colección de circunstancias, pues si tu cabeza no te da para poder calcular todas, pues qué diferencia. Tú vas a tener la ilusión de libre albedrío, que probablemente eso es lo que pasa, ¿no? Sí, creo que estamos hechos para sentir que hay cierta libertad, ¿no? O sea, es como un poco una vez más, así estamos hechos. Por eso siempre que hablo de eso, llego a ese punto de así estamos hechos. Porque si solo fuera un ser humano y el otro estuviera hecho de otra forma y el otro estuviera hecho de otra forma, diría, no, pues no hay un común denominador, pero sí hay. O sea, sí hay un común denominador de más o menos cómo siente el ser humano. Claro. Obviamente, cada quien en su contexto social y cultural tiene ciertas características, pero sí hay un diseño más o menos de cómo funciona la conciencia y la sensación de estar y de existir. Sí hay como un consenso, digamos. Sí, somos un modelo que se ha replicado a lo largo del mundo y no solamente físicamente, sino también en cuestiones de patrones intelectuales. O sea, por ejemplo, pues no sé, lo que mencionaba Jung del inconsciente colectivo, ¿no? De estas imágenes o estos simbolismos que empiezan a aparecer en distintas culturas que no tienen comunicación. O sea, eso te dice algo de nuestra humanidad, de cómo estamos programados o diseñados, como le quieras llamar. Sí. Y es algo muy poderoso de poder señalar. Sí, está muy loco, la verdad, que tengamos ciertos orígenes comunes. O al menos el resultado de nuestra mente suele llegar al mismo lugar, a las mismas conclusiones que luego representamos con estos arquetipos y símbolos y personajes míticos o dioses o estas cosas que usamos para representar como casi las mismas cosas, ¿no? Y inclusive cosas que son un poco más raras, ¿no? Como por ejemplo, de repente puedes encontrar que hay presencias de los famosos gigantes, ¿no? O sea, esto de que hay gigantes en un montón de culturas en el mundo. ¿Qué significan esos? O sea, ¿qué significan los gigantes en las culturas? ¿Por qué hay gigantes en Perú, pero también hay gigantes en Egipto? Y puertotas y como cosas así que representan como si hubieran existido en algún momento gigantes. Sí. Y es bien interesante. Hay inclusive todas unas mitologías de varias culturas de que han habido épocas de gigantes y le tratan de dar una explicación medio pseudocientífica y demás, porque como están en diferentes culturas, nadie sabe por qué. Entonces, son arquetipos, supongo, de símbolos a lo mejor de grandes hombres que hubo o de la sensación de que había personas que eran gigantes, ¿no? O sea, a lo mejor no eran, pero... Sí, a lo mejor eran miedos que tenemos... Sí. Que se replican en distintas culturas. Digo, también relacionándolo ya con el tema puntualmente del arte, el arte también muchas veces evidencia eso, ¿no? Como, pues muchos de los libros que yo he leído de creatividad o de arte, se me viene a la cabeza el de David Lynch, el de Catching the Big Fish, o el que sacó Rick Rubin hace un año, tienen que ver con esta misma idea de que David Lynch dice que existen peces que son ideas y que tú te tienes que salir a pescar, que salir a pescar es como ponerte en sintonía, ¿no? Para poder atrapar esos pescados o esos peces. Y si tú no lo atrapas, seguramente alguien más lo va a acabar atrapando, una idea que podía haber sido tuya. Absolutamente. Y Rick Rubin dice algo así como que somos antenas, ¿no? Que nos tenemos que meter a la señal. Y eso es como una demostración de esto mismo de lo que estamos hablando. ¿A ti te pasa algo así? Sí, hay que entrar en sintonía, definitivamente. Ahora, hay varias formas de verlo, ¿no? Una es como la de los changuitos estos que dicen que de pronto estaban haciendo unos experimentos en este lado del mundo con unos changuitos en unos laboratorios para ver que si preferían comer con sal o sin sal. Ok. Y que entonces les ponían pues, papas con sal y papas sin sal, ¿no? Entonces, escogían y la mayoría de las veces a los changuitos les gustaba la sal. Preferían comer con sal, ¿no? Entonces, que estaban investigando eso, de por qué y por qué prefería la sal los primates y demás. Y de pronto en África, esa misma especie de changuitos empezaron a llevar las papas al mar. Oh, mames. Cosa que nunca se había visto. Y las empezaron a echar al mar y se las comían saladas. Ok, no sé. Pasó algo similar con las ballenas, con estas ¿cómo se llaman? Las orcas. Con las orcas. Que empezaron a voltear barcos. Y luego empezaron a voltear barcos en distintas partes del mundo, ¿no? Sí. O sea, hay como... Y luego llegan a esto de las anémonas, famosas que estas que brillan y parpadean en el mar y que de repente son cardúmenes de 1 kilómetro y todas parpadean exactamente en el mismo instante y se apagan en el mismo instante, como si tuvieran una comunicación
que no es, pues no es visible. Entonces parece... Todavía estamos en ese proceso de demostrar eso, pero creo que tarde o temprano se va a demostrar que las especies tienen una comunicación que aún no hemos descubierto cómo funciona. Entonces, la evolución en un lugar del mundo de la especie puede afectar en otro lugar del mundo a esa especie particularmente. Sí. Y por eso, bueno, eso explicaría, si esto fuera verdad, porque no lo sé, eso explicaría porque de pronto ha habido un montón de veces en la historia estos descubrimientos simultáneos de que un tipo descubrió, no sé, la electricidad. Y luego poquito después. Y otro güey en otro lado también, en el mismo mes, ¿no? El mismo año, después de que nadie nunca había hecho eso. Uno puede ser como si él lo pudo hacer, entonces yo también puedo. Es como que es la fe, ¿no? Como decir, ya creo que puedo descubrirlo porque alguien más ya lo hizo. Que ya sé que es posible. Esa puede ser una teoría, ¿no? Que es como una parte como de que nosotros mismos tenemos bloqueada la posibilidad hasta que vemos que alguien más lo puede hacer, se desbloquea esa posibilidad. Como pasó con el primer hombre que rompió el récord de correr los 100 metros en menos de 10 segundos, que no se había logrado nunca. El año que lo logró, otros 3 o 4 corredores lo lograron. Pasó hace poquito que por primera vez el juego original de Tetris lo pasaron. O sea, un niño lo pasó, un niño de 14 años llegó a la pantalla final donde el juego se acabó. Y ya creo que van como 4 o 5 que lo hacen. De haber pasado 40 años, no sé cuándo salió el juego, ¿no? Entonces eso tendría 2 explicaciones posibles, me parece. Una, eso que te digo de la fe, de decir, ok, si él lo hizo, quiere decir que se puede, y al creer que se puede, se desbloquee algo mentalmente que te permita lograrlo, o que la información que el chico obtuvo al lograrlo se transmita a otros miembros de la misma especie que estén haciendo lo mismo, porque obviamente le pasa a los que están haciendo lo mismo, o sea, a los que están buscando lo mismo. Si no estás por eso dice, no estás en la misma sintonía, si no estás en el mismo canal, pues no te llega, ¿no? Pero si estás tú, por ejemplo, haciendo canciones todo el tiempo, metido en el estudio produciendo, y hay otro productor en Suecia que está produciendo canciones también, y a él se le ocurre algo o inventa algo, ahí es donde vienen esas teorías de probablemente hay un campo informativo al que puedes acceder porque estás sintonizado en la misma sintonía que el tipo ese, ¿no? Porque además, en ese caso no aplica lo de la fe, porque a ese ni lo conoces. O sea, no te has enterado. Sí, creo que son 2 caminos muy marcados. Uno sí tiene que ver con esta idea de que si es posible, me desbloquea en mí la certeza de que se puede hacer, que eso es gigantesco. Y eso habla también sobre el poder que puede llegar a tener la fe en las personas, ¿no? O sea, ¿por qué las personas que hacen cosas increíbles parten de una certeza, que realmente es fe, pero ellos lo ven como certeza y logran cosas increíbles? Pero lo otro tiene que ver, y con este campo ya que no es científico, sino que ya se vuelve en este momento pseudocientífico y muy especulativo, pero pues sobre esta idea de, como tú dices, de que existe una red de información a la que nosotros como especie o como no sé qué tenemos acceso, y hay una manera en donde lo que hagas en un lado afecta a algo que está en un lugar completamente remoto. Y otra vez, entramos ya a un punto muy especulativo y pseudocientífico. Absolutamente. Pero hasta, tiene mucho que ver, por ejemplo, con pues no sé si Jacobo Greenberg, por ejemplo, con todo ese tema de la latiz. Los experimentos que se rumoreaba que él estaba haciendo antes de desaparecer tenían que ver con diodos y con estímulos que hacían con 2 personas en distintos cuartos, ¿no? Sí. Y él hablaba sobre este campo que él lo relacionaba mucho con mecánica cuántica, específicamente con el tema de entrelazamiento, si no me equivoco, que es el concepto, que tiene que ver con esta idea de que si en algún punto, y obviamente lo estoy explicando mal, pero si en algún punto 2 partículas interactúan, están conectadas a pesar de que tengan una distancia considerable, ¿no? Que lo podrías relacionar con el tema del Big Bang, ¿no? O sea, de que pues en algún punto todo lo que existe estaba en una pequeña bola, en un pequeño punto, ¿no? Sí. Eso pudiera ser una manera de conectarlo, pero otra vez ahí ya estamos 100% en campo especulativo. Sí, interesante porque o sea, siempre estamos como en esta búsqueda de explicar, ¿no? Y he escuchado muchas veces y es algo como muy... No sé si decirlo o no decirlo, porque en estos tiempos es un riesgo decirlo, pero... pensaría que es algo femenino porque las que he escuchado decirlo muchos son mujeres. Claro. Pero muchos probablemente también haya muchos hombres que lo digan. Lo puedes decir como una verdad, o sea, como una realidad, o lo puedes decir como algo que suena como a superstición, pero he escuchado a muchas mujeres decir, ay, soñé con tal persona, le voy a hablar, a ver si está bien. Sí. ¿No? O sea, es algo que no he escuchado a ningún hombre en mi vida decirme, ay, soñé con tal persona, le voy a hablar a ver si está bien, ¿no? Sí. No sé si es algo femenino, porque no sé si es una creencia
o sea, que es como heredada, de que puedes llegar a estar conectado con alguien a la distancia, ¿no? Con una persona, con un pariente, con alguien. Y que aunque no tengas un contacto directo o no lo hayas visto en un tiempo, puedas llegar a percibir si algo le está sucediendo de alguna manera a la distancia, ¿no? Pasa a veces que también es una superstición y una creencia cuando te dicen, no manches, estaba hablando ayer de X, que hace 3 años que no hablaba esa persona y me lo encontré. Sí. O me habló. O sea, es como esta interconexión que hay entre dos personas de algo que va a pasar o de algo que puede pasar. Es interesante porque el ser humano siempre como que tiende a creer que existe eso. ¿Por qué? Pues puede ser como el huevo o la gallina, ¿no? Porque crees que existe, te pasan cosas que hacen que parezca que existe, o crees que existe por las cosas que te pasan. Sí. Y por eso hemos llegado a creer en el ser humano de que eso es, que sí hay una conexión. Jim Jarmusch hizo esta película divina de Only Lovers Left Alive, de los vampiros que han vivido, que son pareja desde hace, no sé, 300 años, ¿no? Y que uno de los dos vive uno vive en Tangier y él vive en Detroit, y él está pasando una crisis y ella lo percibe. Ella la percibe en Tangier, o sea, y dice, algo le está pasando a este güey. Y le habla por teléfono, le dice, "You're not okay, right?" Entonces le dice ella, agarro vuelo mañana. Y después de 20 años de no verse, porque bueno, son vampiros, a ellos no les importa. Sí, 20 años un poco. Pero son pareja. Entonces ella va a verlo porque sabe que él no está bien. Y la película comienza hablando de Spooky Action at Distance, que es la teoría de las partículas estas que dividen y luego las partículas ya divididas, se le aplica un impulso a una y la otra reacciona al impulso que se le aplicó a la otra partícula inexplicablemente de manera simultánea, instantánea y más rápido que la velocidad de la luz. O sea, no hay una transmisión de energía de una partícula a la otra. Y como no existe esa transmisión y sucede más rápido que la velocidad de la luz... Es como una metarealidad, ¿no? Einstein le llamó The Spooky Action at Distance porque era no lo podía explicar. O sea, eso Einstein le llamó así. No, eso no tiene explicación. O sea, eso es that's spooky. That's scary. O sea, that's weird. Y that's the weirdness que luego mantiene como esta cosa de entonces hay algo debajo de la textura de lo que vemos en la red de abajo que mantiene unido todo e interconectado todo. Todavía no llegamos ahí. Pero o quizá ya llegamos y no sabemos.